Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bolivianos en el exterior. Un verdadero placer darles la bienvenida una vez más a su encuentro diario con las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo a través de Bolivia News. Bienvenidos. Hoy es miércoles 4 de noviembre. En el arranque les contamos que el Tribunal Supremo Electoral inició ayer el empadronamiento masivo en el país rumbo al referéndum que está previsto para febrero del 2016 y en el que se definirá la modificación de la Constitución para posibilitar una nueva reelección del actual presidente de Bolivia, Evo Morales, y del vicepresidente Álvaro García Linera. En todo el país se habilitaron 48 puntos de registro y se deben empadronar las personas que cumplieron 18 años y quienes cambiaron de domicilio. Se estima que se empadronarán más de 800.000 personas. El vicepresidente del órgano electoral, Antonio Costas, explicó que habilitarán 1.500 equipos en las próximas semanas. El registro biométrico en el extranjero comienza el día 14 de noviembre y serán activados 280 dispositivos. La dirigencia de la Central Obrera Boliviana solicitó hoy a las empresas privadas que tienen dificultades en pagar el doble aguinaldo hasta diciembre registrarse en el Ministerio de Trabajo para cumplir con ese beneficio en abril de 2016. La decisión fue asumida por la dirigencia de la Coordinadora Nacional por el Cambio, la CONALCAM, y autoridades del Ejecutivo en Palacio de Gobierno. Sin embargo, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IPSE, y representantes de Artesanos de La Paz aseguran que algunos sectores no están en condiciones de cancelar el beneficio pese a la ampliación del plazo que dio el gobierno hasta el mes de abril. En La Paz, la alcaldía declaró alerta naranja debido a la época de lluvias que ya empezó y se prolongará al menos hasta febrero del próximo año. El alcalde paceño Luis Revilla indicó que se está destinando 14 millones de bolivianos, tanto para estos dos últimos meses del año como para los primeros meses del año 2016, principalmente para maquinaria, indicó Revilla. Es posible que existan deslizamientos y desbordes. Es por esta razón que el gobierno municipal ha tomado varias previsiones con el monitoreo que se va a desarrollar con los radares. Tenemos personal a 24 horas del día que están monitoreando la situación de las lluvias y la crecida de los ríos, agregó el alcalde Revilla. El Tribunal Supremo de Justicia eligió como su nuevo presidente a Pastor Mamani Vilca, en reemplazo de Jorge Bomborries, quien renunció al cargo la semana pasada. Mamani resaltó que es el primer indígena que asume este cargo judicial en la historia del país. Seguiremos el camino del doctor Jorge Bomborries para profundizar el proceso actual que vivimos. Sabemos que esta crisis de la justicia es una realidad actual, pero tenemos un compromiso por recuperar la credibilidad de la población, dijo Mamani. Uno de los primeros desafíos del nuevo presidente es la implementación del Código Procesal Civil, que ha sido postergado en 2 ocasiones, pero que debe entrar en vigencia en febrero de 2016. Los agropecuarios del país que cuenten con la tarjeta magnética extendida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya pueden incrementar el cupo de venta y transporte de 121 a 1.200 litros de diésel. Así lo informó el director técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Norton Torres, quien aclaró que los surtidores fueron vinculados en línea con el Sistema de Regulación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Comercialización de Carburantes, BSISA. Más de 500 surtidores en el país serán habilitados para vender diésel con cupos a los agropecuarios. El gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Edilberto Sinaga, indicó que la poca difusión de información es la causa de la poca participación de los productores en este registro. La realización audiovisual Nueva Vida del paceño Guiro Russo se llevó el premio a mejor cortometraje en el Festival Internacional de Documental de Jihlava, que se realizó en la República Checa. El cortometraje de Russo cuenta la historia de una pareja de migrantes bolivianos que viven en Buenos Aires, pero vista desde la ventana del cuarto donde vive Teo, un personaje hijopero y costurero. El corto Nueva Vida obtuvo reconocimiento en los festivales de Locarno, en Suiza, y San Sebastián, en España, entre otros festivales. Gentiles amigos, amables cibernautas, es momento de revisar los datos económicos.
Atención con el dólar, que para hoy se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos en la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se cotiza en 7 bolivianos 52 centavos, el yen en 0.056 bolivianos. El real brasilero tiene una cotización de 1 boliviano con 82 centavos. La nadadora cruceña María José Rivera logró una medalla de oro y 2 medallas de plata en la Copa Regatas, que se desarrolló del 27 al 31 de octubre en Lima, Perú, con la participación de 12.000 deportistas de 51 clubes de 4 países. Rivera obtuvo la presea dorada en 50 metros mariposa con un tiempo de 29 segundos con 45 centésimas. También logró plata en 50 metros libre con la marca de 27.42 segundos y en 50 metros pecho con la marca de 36.90 segundos. La llamada Sirena Boliviana participará en diciembre de un torneo nacional en La Paz y posteriormente se preparará para un sudamericano que se llevará a cabo en Uruguay en marzo próximo, donde buscará su marca mínima para clasificar a Río 2016. Un equipo de la Amaury Sport Organization, la ASO, estará en Bolivia entre el 11 y el 13 de noviembre para revisar detalles de seguridad de la competencia del Rally Dakar 2016 que por tercer año consecutivo ingresará al territorio boliviano. Según informó el ministro de Culturas, Marco Machicao, la próxima versión del Rally Dakar se correrá en Bolivia con la participación de todas las categorías, autos, motos, cuadriciclos y camiones. Además, se correrán 3 etapas en el país. La primera, el 7 de enero, con el ingreso de los competidores desde la ciudad argentina de Jujuy a Uyuni. Amigos de Bolivia en el mundo, un placer de llegar a ustedes con las informaciones que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. Retornamos en cualquier momento con este y otros temas. Mientras tanto, seguimos interactuando en redes sociales a través del Facebook, a través del YouTube y a través del Twitter, por supuesto. Recuerde también que esta es su casa en www.boliviawebtv.tv. Que tengan todos una feliz jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.